tenemos el objetivo de aprender mucho juntos. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Estamos empezando a compartir cosas, pero sin duda pues este proyecto es un proyecto de largo alcance, ¿no? Ya para nosotros, y lo comparto abiertamente y de una manera muy rotunda, la sanidad del futuro no se puede entender sin escuchar a los pacientes y no se puede diseñar ni construir sin la voz de los pacientes. Los pacientes necesitamos espacios de encuentro como el que nos aporta la Escuela de Pacientes, precisamente para intercambiar un marco formativo, intercambiar también un conocimiento, empoderar y conseguir que el paciente esté formado, sobre todo para que el paciente pueda tener herramientas para transmitir en una única voz la necesidad de diseñar esa sanidad del futuro. Yo creo que la situación de pandemia nos ha situado en un antes y un después de la atención. Yo creo que desde FEDER hemos tenido la oportunidad también de reinventarnos, ¿no? Sobre todo para escuchar a los pacientes, ver qué necesidades diferentes tenían que afrontar, y esto nos ha permitido, ¿no? Si tenemos en cuenta los datos que hemos tenido presentes, sobre todo con una encuesta europea que hemos realizado en Rare Barometer Voice, pues 9 de cada 10 personas, ¿no? con enfermedades raras o en búsqueda de diagnóstico han visto interrumpida la atención a su patología. Yo creo que si alguien ha sentido de verdad la vulnerabilidad, ¿no? y las consecuencias de estos meses tan duros y de lo que viene todavía, porque no hemos acabado, pues han sido los pacientes crónicos y complejos. En el caso de las enfermedades raras y sin diagnóstico, siempre hemos dicho que una de nuestras asignaturas pendientes era que los responsables de las diferentes administraciones consideraran las enfermedades raras como una prioridad social y sanitaria dentro de nuestro sistema nacional de salud. ¿Y por qué siempre hemos dicho esto? Porque las personas, ¿no? con enfermedades raras y en búsqueda de diagnóstico dan respuesta precisamente a una de esas necesidades, ¿no? que se pone de manifiesto con las enfermedades raras, que es la falta de información. Precisamente el paciente, precisamente la persona que convive con la enfermedad, son verdaderos expertos, ¿no? en la patología y en cómo afrontar su día a día. Yo creo que hay que trabajar de otra manera, y eso se consigue cuando tú colocas al paciente en el centro del sistema y le das voz. Porque él te dice, desde que empieza con los síntomas y no sabe qué le pasa, ¿no? Empieza, que muchas veces las enfermedades raras, y Juan lo sabe, esto es pues un periplo, si me permitís esta expresión coloquial, pues muy complejo, ¿no? Y que genera mucha angustia y mucha ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que empieza a tener los primeros síntomas y todavía no sabe el diagnóstico, luego el diagnóstico. En fin, aquí, si tú le preguntas al paciente y diseña esa ruta asistencial, ese viaje del paciente, pues probablemente los profesionales entramos en contacto con él en diferentes fases, pero necesitamos ese abordaje integral, coordinado y alineado entre nosotros. Y además ahora tenemos una oportunidad histórica también, porque la digitalización permite hacer todo eso y lo permite hacer de una manera que no es costosa. Yo creo que si el COVID nos deja una lección aprendida claramente, es la importancia de desarrollar la telemedicina. Yo creo que este es el verdadero reto, ¿no? También que tenemos y que lo hemos podido poner también en funcionamiento, y creemos que funciona, que hace también que la intervención también sea mucho más accesible. Pero evidentemente, como decía con anterioridad, también tenemos que garantizar que esa atención de cercanía se siga manteniendo y que se siga respondiendo a todas las necesidades. También es verdad que hay algunas amenazas, ¿no? Porque la digitalización pues también hace que haya mucha información en Internet, que haya venta ilegal de fármacos en Internet y de medicamentos, pero bueno, ahí también estamos pues todas las organizaciones de pacientes, nosotros como Consejo General, las organizaciones sanitarias, detectando pues esas malas prácticas. Yo creo que para hacer realidad la digitalización del sistema sanitario, precisamente lo primero que tenemos que hacer es formar a los profesionales
y formar a los pacientes. Y yo creo que también es necesario, ¿no? Generar una estructura, ¿no? tecnológica que permita que el conocimiento viaje. En esta nueva era digital, unificar una única historia sociosanitaria única sería una verdadera respuesta. Claro, eso que dice Juan es fundamental, porque mira, no sé si lo sabéis, pero bueno, pues es verdad que, claro, el paciente, nosotros tenemos la historia, los farmacéuticos tenemos la historia farmacoterapéutica del paciente, es decir, la historia de todos los fármacos que el paciente toma, pero no tenemos acceso a la historia clínica. Los médicos tienen acceso a la historia clínica, pero no tienen acceso a la historia farmacoterapéutica. Y nadie tiene acceso desde el sistema sanitario, o muy poca gente, a la historia social. La digitalización no debe, en este caso, eclipsar el establecimiento de otras buenas prácticas, ¿no? que tiene que ser garantizarse a través de esa presencialidad, ¿no? y que se ha demostrado también que son eficaces, ¿no? Y el ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en la terapia domiciliaria, ¿no? Que permite una mayor autonomía, conciliación y mayor adherencia, ¿no? Por ejemplo, al tratamiento, ¿no? Yo creo que en este caso tiene que ser al revés, o sea, lo que son los procesos digitales nos tienen que ayudar a que la asistencia sea todavía más humana, ¿no? Yo creo que lo importante es no perder el foco. La digitalización es una herramienta, nos permite trabajar de otra manera al servicio de una sanidad mejor, más inteligente, más centrada en el paciente. La digitalización nos lo hace más fácil, nos lo permite, y yo creo que eso es la digitalización al servicio de la humanización y no al revés. O sea, el fin es la humanización, la digitalización es el medio.